Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola amigos, estamos ante la enfermedad. Ante la enfermedad es un podcast que lo único que pretende es ayudar a que todos aquellos que estamos dentro del sendero hacia el cielo, el camino hacia el cielo, podamos aprender cómo hacerlo cuando la enfermedad, el sufrimiento y el dolor llama a nuestra puerta. Quizá cuando estemos escuchando estas palabras estemos sanos, estemos sin dolores, sin sufrimiento y tengamos la dicha de contemplar a nuestro alrededor nuestra familia, nuestros amigos que no están en ese lugar, no sufren, no tienen dolores y están felices. Pero somos conscientes que ese momento puede llegar a terminar y terminará. No queremos ser negativos, solamente queremos que el cristiano aprenda y entienda ahora que está con posibilidades, con tranquilidad, con la cabeza plena, pueda entender cómo la enfermedad es una parte más de la vida cristiana, cómo el sufrimiento y el dolor se pueden tornar camino hacia el Señor, cómo puede ser que el sufrimiento y el dolor nos ayuden a estar más cerca de la gloria de Dios. Estamos hoy ante una persona que nos puede ayudar mucho a entender cuál es el proceso de un enfermo y de la enfermedad cuando se tiene una fe. Sí, porque ya saben que ante la enfermedad no es precisamente un serial que intente hablar simplemente de enfermedad. No, quiere hablar de enfermos, creyentes y cómo esa enfermedad nos puede ir ayudando a acercarnos hasta Dios. Con lo cual, bueno, pues Raúl creo que nos va a deleitar y acompañar durante una serie de episodios, tantos como los que ha publicado al menos en Iglesia Aragón, y de tal forma que vamos a poder conocer cómo la Escritura, la palabra de Dios, nos puede ayudar a todas esas personas que estamos enfermos o que pasamos por una enfermedad para ir superando y acercándonos hacia nuestro destino celestial. Hola Raúl, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Eliseo? Encantado de estar en este programa y de intervenir. Y si en algo ayuda a alguien, pues bendito sea Dios. Esa es la intención, ninguna otra. Pues muchas gracias por tu tiempo ante todo. Y bueno, pues Raúl Gavín, que por apellido casi podría ser de Huesca, del Alto Aragón, que no sé si lo eres. No, bueno, mi familia sí que proviene de ahí, de Sabiñánigo. Muy cercano hay un pueblo que se llama Gavín. Sí. Y sí, pues por parte de mi padre sí, provenimos del Pirineo aragonés. Así muy es. Bien. Muy bien. Bueno, y Raúl, pues antes de empezar a que nos deleite con el conocimiento que poco a poco ha ido adquiriendo como católico y como cristiano frente al escrutinio de la palabra de Dios y por sus sucesos y su historia personal, pues vamos a conocerlo un poquito en la medida que nos da el tiempo, que no es que tengamos mucho, ¿verdad, Raúl? Sí. Raúl, bueno, pues es padre de, según me han dicho, de familia y más que numerosa, porque ahora la familia numerosa casi es con 2 miembros, casi. ¿Cuántos hijos tienes, Raúl?
Bueno, tengo 9 hijos vivos y tengo 4 hijos que están ya en el cielo porque no llegaron a nacer, así que tengo la esperanza de que les pueda conocer de carita cuando yo también, si algún día voy al cielo, me pueda encontrar con ellos. Muy bien, madre mía. El otro día el sacerdote de la parroquia, en un funeral, claro, nos recordaba que la vida tiene 3 partes. Y entonces, claro, yo me quedé un poco a la espera escuchando y dijo, pues bueno, las 3 partes que tiene son antes de nacer, después de nacido y una vez que fallecemos. Y claro, pues la vida, la realidad es que desde el momento de la concepción existe allí un elemento vivo que además está cubierto con alma y con la decisión de, pues bueno, de Dios de que pueda tirar para adelante, con lo cual, bueno, pues lo que acabas de comentar pues lo sella todavía más lo que el sacerdote nos dijo en el funeral el otro día. Por supuesto, y además hay una cosa, me dijo precisamente un hermano me refiero, un hermano en la fe, podríamos decir, que ayuda mucho poner nombres a los hijos, a todos, a los que no han nacido también. Y por eso me parece importante que ellos tienen nombre. De manera que son, como tú dices, personas. O sea, son personas ya, son hijos míos, hijos para siempre, para toda la eternidad. De hecho, 2 de ellos que eran mellizos o gemelos, no lo sé exactamente si mellizos o gemelos, les pusimos por nombre Lázaro y María Magdalena. Nos apeteció llamarlos así. Y bueno, pues eso. Ellos están con sus nombres escritos ya en el cielo. En primer lugar, con lo que nos ha contado Raúl, estamos ante el hecho de que una persona no creyente y sufriente se encuentra con la Iglesia, se encuentra con el resucitado y vive dentro de la Iglesia durante 23 años, nos has dicho, ¿verdad? 23, exactamente, sí. 23 y bueno, y hoy 26, lo encontramos 26, aquí. 26, desde los 20 hasta los 46 que tengo ahora. 26 años y lo tenemos aquí. Bueno, y lo tenemos aquí frente a una cuestión que lo que pretendemos es que todos aquellos que padecen una enfermedad, comprendan que a la luz de la fe, la enfermedad se convierte en un camino hacia Dios, por medio de lo que sería la propia cruz de Cristo. Raúl, ¿por qué te animas a escribir 10 entregas donde pretendes e intentas unir el mundo de la enfermedad y del enfermo con la palabra de Dios? Bueno, me animé porque me lo pidieron, eso es lo primero, porque me lo pidieron el delegado de Pastoral para la Salud, que conocía mi historia, conocía mi enfermedad, conocía también que conocía que poco a poco pues la palabra de Dios se iba haciendo carne también en mi vida, en la vida de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Me pidió que preparara unas charlas, una charla de un par de horas dirigida a agentes de Pastoral de la Salud, es decir, normalmente pues a religiosas, a personas que colaboran con la Pastoral de la Salud, llevando la Eucaristía a los enfermos, visitadores, y bueno, sacerdotes en general, capellanes de hospital. Y es que me pareció un tema que me sentí muy cómodo porque no tuve que perder demasiado tiempo en prepararlo, porque realmente no es algo que tenía que crear de la nada, sino que esto es algo que me fluía porque se había hecho carne en mí. Y por eso, cuando me hablaron de hablar de la Escritura, me dijeron de la Escritura para el enfermo, me dijeron la Escritura para el enfermo. Lo primero que me vino a la cabeza es decir, oye, primero, antes de hablar de la Escritura, antes de hablar de la Biblia, me gustaría distinguir entre Escritura y Palabra de Dios, porque para mí todos estos acontecimientos de los que yo he hablado, de mi historia, esta enfermedad, la muerte de mi padre, el que me dejara la novia, que una persona me llamara, para mí todo eso para mí, la Iglesia dice que estos son palabras de Dios, porque la palabra de Dios es algo mucho más amplio. La palabra de Dios es previa a la Escritura. O sea, Dios se manifiesta a su pueblo, a Israel, a través de acontecimientos. Dios actúa. Dios se hace presente en medio de un pueblo, del pueblo de Israel,
y ese hacer presente de Dios es una palabra de Dios, ¿vale? Y la escritura viene después, la escritura después se escribe, ¿no? Pero lo que se escribe son acontecimientos de Dios actuando en la vida del hombre. Y por eso me pareció importante hacer esta salvedad previa, ¿no? Diferenciar entre la palabra de Dios y la escritura. ¿Cómo la enfermedad nos puede acercar a Dios? Es complejo explicar cómo la enfermedad puede ayudarnos a estar presentes y más cerca de Dios. Es un camino que cada uno debe recorrer, que nosotros no vamos más que a dar unas pistas, unas señales, unos signos en los que podremos meditar, pero el camino lo tenemos que hacer cada uno individualmente. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad, pues, lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los siglos, y anunciaré su poder y su grandeza. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.